Buenos días. Bueno, acá les traigo dentro del tema del capítulo Órganos de los Sentidos, el tema que me tocó a mí desarrollar fue el de sistema de la audición. Así que bueno, le dejo disponible la clase para que ustedes puedan verla las veces que necesitan, puedan darle pausa, hacer anotaciones y también, por qué no, anotar dudas o preguntas, las cuales pueden ser transmitidas en el aula virtual o bien de manera más personal, utilizando también mi teléfono, el cual está disponible, que tienen algunos alumnos. La disponibilidad es del 100%, ustedes ya saben, así que ningún problema al respecto. Bueno, primeramente debemos recordar algunas estructuras anatómicas, así nos ubicamos dentro de la cavidad auditiva y es más fácil posteriormente entender un poco cómo es la fisiología de la transmisión. Vamos a ver perfectamente, acá tenemos el conducto auditivo externo, el cual está separado del conducto auditivo medio por la membrana timpánica. Dentro del conducto auditivo medio, que es una verdadera estructura con forma de cubo, porque tiene 6 paredes, vamos a encontrar una serie de huesecillos que tienen una importancia funcional radical. Acá está el martillo, este es el yunque y este es el estribo. Y acá aparece el conducto auditivo interno, donde tenemos los espirales cocleares y los conductos semicirculares, que van a participar, vamos a decir, sobre todo el conducto coclear o la cóclea en el sistema de la audición, y los conductos semicirculares van a participar en el equilibrio, que es un tema que lo van a dar en otra clasecita. Bueno, características anatómicas de importancia en el conducto auditivo medio. Fíjense ustedes que tenemos estos huesecillos, ustedes deben recordarlos, volvemos a repetir, el martillo, el yunque y el estribo. Hay una importancia radical acá en el ajuste de impedancias que debemos destacar. El ajuste de impedancia es una capacidad funcional que tienen estos huesecillos a partir de que cuando existen sonidos, básicamente este ajuste de impedancia se va a dar a partir de que cuando existen sonidos que viajan como onda sonora por el aire y toman contacto con la membrana timpánica, de alguna manera desplazan la membrana timpánica, y ese desplazamiento hace que se desplace el martillo, el yunque y el estribo en ese orden que acabo de describir. Y ese desplazamiento, que se da de manera coordinada por esta serie de huesecillos, por un mecanismo conocido como mecanismo de palanca, hace que me aumente a mí 22 veces la capacidad de audición comparado con la situación en la que faltasen esos huesecillos. Es decir, que la presencia o la ausencia de los huesecillos no radica que se transmita o no se transmita la onda sonora de la audición, sino que lo que hace es potencia la onda sonora de audición unas 22 veces para que de esa manera, por supuesto, con posteriores transmisiones que ahora vamos a ir viendo cómo se va transmitiendo, sea reconocido por la corteza cerebral y, por supuesto, de esa manera entendamos de qué sonido se trata. Es decir, que la ausencia de los huesecillos del oído no hace que el sonido no se transmita. No, el sonido se sigue transmitiendo, pero lo que hace esta cadena de huesecillos, a partir de su mecanismo de palanca, conocido con el nombre de ajuste de impedancias, hace que la onda sonora se transmita con mayor facilidad y específicamente unas 22 veces mejor. También estos huesecillos tienen un reflejo que tiene aproximadamente, un reflejo que se denomina reflejo de atenuación, que tiene aproximadamente un periodo de latencia de 40 milisegundos, que hace que cuando existen sonidos muy fuertes, cumplen 3 funciones principalmente, y está de la siguiente manera. Cuando hay sonidos muy fuertes, existe un reflejo que hace que el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano, por un lado el músculo estapedio tire el estribo hacia adentro, y por otro lado el músculo tensor del tímpano tire el martillo, tire el estribo hacia afuera y el músculo tensor del tímpano tire el martillo hacia adentro. Por lo tanto, de alguna manera se comprime aquí la cadena de huesecillos, y esa tensión hace que los sonidos que viajan y mueven la membrana timpánica de manera muy exagerada no se transmitan, o se transmitan
o disminuya la transmisión de los mismos de aproximadamente 15 a 20 decibelios. Básicamente tiene tres funciones: proteger de los sonidos fuertes, que es el ejemplo que acabo de mencionar, eliminar un componente importante de los sonidos de fondo, y también dicen que disminuye la sensibilidad auditiva para sus propias palabras a la persona. Repetimos, cuando hay sonidos muy fuertes que viajan por el conducto auditivo externo y llegan a la membrana timpánica, abomban la membrana timpánica o la empujan a la membrana timpánica hacia el conducto auditivo medio. Ese empuje es muy fuerte, eso es detectado y existe un reflejo que hace que el músculo tensor del tímpano tire del martillo hacia adentro y el músculo estapedio tire el estribo hacia afuera, y de esa manera se tensan estos huesecillos, se pierde un poco el mecanismo de palanca y de alguna manera disminuye una cierta cantidad de decibelios cuando los sonidos son muy fuertes. Esas son las características importantes del conducto auditivo medio que podemos mencionar. Ahora, cuando hablamos del conducto auditivo interno, tenemos que entender un poco cómo se van a llegar los sonidos hacia acá. Dentro del conducto auditivo interno vamos a hablar un poco de la cóclea. La cóclea básicamente es ustedes van a poder ver, es una estructura en forma de espiral. Básicamente eso es un laberinto óseo espiralado, que si uno hace un corte transversal van a poder ver sus relaciones anatómicas. Y vamos a encontrar la rampa timpánica, la rampa vestibular y la rampa coclear o la cóclea propiamente dicha. Y fíjense su relación con el nervio coclear. Estos son los tres elementos. Así que si nosotros cortamos este espiral y lo miramos, fíjense la visualización y cómo están sus estructuras, pero no se preocupen porque les traje una ampliación de esa zona específicamente. Si nosotros hacemos una ampliación para analizar sus estructuras más finamente, nos encontramos básicamente con esta imagen. Fíjense ustedes, al corte que yo les decía, es importante destacar que esto es una estructura ósea, es un laberinto óseo de forma espiralada, estamos repitiendo conceptos, el cual tiene básicamente una serie de estructuras que debemos destacar: la rampa vestibular, la membrana de Reiser, el conducto coclear o la rampa coclear y la rampa timpánica, y su relación con, acá está el ganglio espiral, pero su relación acá más abajo con el nervio coclear. Perfecto. ¿Qué es importante acá destacar de cada una de estas estructuras? Bien, verdaderamente la membrana de Reiser es una membrana delgada que divide, como ustedes pueden ver, la rampa vestibular del conducto coclear, pero la existencia de esta membrana no está o no radica en la diferenciación de el viaje de la onda sonora, sino que esta rampa existe para separar lo que se conoce como la perilinfa de la endolinfa. Si nosotros analizamos los líquidos que ocupan cada uno de estos compartimientos, vamos a encontrar la perilinfa aquí en la rampa vestibular y en la rampa timpánica, por eso se denomina perilinfa, y acá tenemos la endolinfa. Las características de estos líquidos son las siguientes: la perilinfa tiene las mismas características que el líquido cefalorraquídeo, son muy similares porque tiene contacto directo con el espacio saracnoideo, y por lo tanto el líquido que ocupa aquí, que se denomina perilinfa, es básicamente o llega a este lugar a partir de su contacto con el espacio saracnoideo, así que es lo mismo que el líquido cefalorraquídeo y tiene las mismas características. Ahora bien, el conducto coclear, la rampa coclear, está compuesto por un líquido de características diferentes que se denomina la endolinfa, la cual no es producida, por supuesto, no tiene las mismas características que la perilinfa en el líquido cefalorraquídeo, es decir, que no es producida por ese filtrado que ustedes habían visto ya en clases anteriores, esa filtración que se da del plasma a partir de los plexos coroideos, sino que la endolinfa es producida por esto que está acá, que se denomina estería vascular. Y se produce un líquido con características distintivas, en las cuales predominan las concentraciones de potasio y inclusive las concentraciones de CO2 son muy bajas. Si nosotros podemos utilizar una mnemotecnia acá, yo diría que pueden decir que tiene características similares en cuanto al sodio y potasio del líquido intracelular. Pero para darles un mayor detalle, diríamos que tiene de 150 milequivalentes de potasio y 1 milequivalente de sodio. Eso es lo que se conoce y se describe hasta el momento, que es lo que acabo de mostrarles aquí.
Y esa característica de iones, hace que se produzca lo que se conoce como el potencial endolinfático, el potencial de la endolinfa, perdón, que es el que marco en la imagen. Ven que es positivo por dentro y negativo por fuera. ¿Por qué se da este potencial o esta diferencia de potencial? Porque tiene esta alta concentración de potasio en el líquido endolinfático, a diferencia del líquido perilinfático que tiene, como ustedes ya deberán recordar, preponderantes concentraciones de cloruro o de cloro. ¿Se acuerdan bien las características o los iones del líquido cefalorraquídeo? Si no, revisen clases anteriores. Perfecto. ¿Qué va a suceder acá? Vamos un poquito a esta imagen de la izquierda. Cuando llega la onda sonora, empuja la membrana timpánica, eso provoca la movilización de los huesecillos del conducto auditivo medio, eso empuja la base del estribo, lo cual toma contacto con la ventana oval. La ventana oval tiene contacto directo ¿con quién? Con la rampa vestibular, con el líquido de la perilinfa de la rampa vestibular. Entonces lo que hace es movilizar ese líquido. Esa movilización del líquido de la perilinfa de la rampa vestibular mueve la membrana de Reiser también y provoca movimientos en el conducto de la endolinfa, en el líquido de la endolinfa, y eso va a movilizar estructuras que vamos a ver ahora a partir de una ampliación de esta zona, o sea, la movilización de los cilios, y vamos a ver qué función cumplen. Bueno, esto es un poco el mecanismo. Este es cuando, como yo le decía, empuja el estribo empuja la rampa vestibular y eso genera el empuje de la rampa coclear, y como es un conducto óseo no extensible, de alguna manera la presión que se genera al movilizar el estribo debe descomprimirse, y lo hace a partir de la ventana redonda como está acá. Acá está falta o no existe la membrana de Reiser, porque la membrana de Reiser no tiene una función, vamos a decir, no tiene una característica funcional importante en la transmisión del sonido, sino más bien la función de la membrana de Reiser es dividir el compartimiento en la perilinfa y en la endolinfa, y de esa manera dejar altas concentraciones de potasio, porque ese potasio va a cumplir una función importante para la transmisión del impulso nervioso. Bueno, paramos acá y hacemos una segunda partecita. Vamos a preparar unos mates. Perfecto.